Hola, mi nombre es Jesús Alexander Martínez Martínez y hoy vamos a ver el tema de magnitudes fundamentales y sus derivadas. Bueno, para empezar, en las magnitudes fundamentales y sus derivadas habían las medidas genéricas de la antigüedad, las cuales eran codo, mano, pie, cuarta o palmo, braza, cable, pulgada, paso y milla. Esto era como que en general de todos de todas las civilizaciones que habían. Por ejemplo, el codo era muy mencionada en la Biblia y de las primeras empleadas en la antigüedad, cuando el hombre utilizaba partes de su cuerpo. La mano, equivalente al ancho de la mano. El pie, lo cual equivalía a 29.6 centímetros. La cuarta o palmo era la medida entre la punta del pulgar y el meñique. La braza era equivalente a 1.67 metros y se debía de extender ambos brazos. El cable, el cual equivalía a 120 brazos y se utilizaba para medir entre dos objetos no muy alejados. La pulgada, lo cual equivalía a 2.54 centímetros y era una medida inglesa. El paso era la medida entre un pie y el otro al dar un paso, y la milla era equivalente a 1000 pasos. También existían las medidas por cada civilización. Por ejemplo, en el antiguo Egipto utilizaban el codo, el cual era 0.57 metros, el codo real, lo cual era 0.24 metros, la palmo o shesep, lo cual equivalía a 7.47 centímetros, el dedo o yebá, un dedo equivalía a un 28avo de codo, o sea, una cuarta de mano equivalente a 1.87 centímetros, el neviu, lo cual equivalía a un codo y medio, y el vara o yed, que equivalía a 100 codos. Un ejemplo sería la cámara del rey en la Gran Pirámide, con 10 codos reales de ancho por 20 de largo. Y también tenían sus medidas en la superficie, la cual era el remeo, Eves y el Sa. Otra de las civilizaciones antiguas era la antigua Grecia, lo cual era el Dáctilos, Cóndilus, Palaiste, Kinostomón, Lichas, Ortodorón, Esfitame, Pous, Pigme, Pigón y Pechus, lo cual el primero, que era el Dáctilos, era el ancho de un dedo equivalente a 0.022 metros. Esta prácticamente se tomó en general y de ahí se van sacando todos los demás. Por ejemplo, el siguiente, el Condylus, es 2 dáctilos. El Palaisite era un ancho de la palma de la mano sin el pulgar. El Quinostomón, lo cual medía un pie, es 0.16 metros, lo cual era las liches, era 10 dáctilos. Ortodón era 11 dáctilos. Spitame era 12 dáctilos. Pous era 16 dáctilos. Pigme era 18 dáctilos. Pigmon era 20 dáctilos y Pechus era 24 dáctilos. Otra de las civilizaciones era la antigua Roma, lo cual tenía sus medidas, que era el pedis, gradus, pasus, stadium, milia pasum, lo cual el pedis equivalía a 0.26 metros, el gradus equivalía a 2.5 pasos o un paso simple, el pasus equivalía a 5 pies o un paso doble, el stadium equivalente a 185.125 metros. La milia pasum era 5000 pies, pero pies de la antigua Roma, lo cual era equivalente a 2.296. Otra de las civilizaciones eran los mayas, el cual tenía el mecate, el patán, el sap, nac y el lac, lo cual equivalían a fracciones o prácticamente valía 20 metros, 1 metro, 2 metros, 400 metros y 800 metros en el orden que los dije anteriormente. Y también estaba la civilización de la Japón tradicional, lo cual era el Bu, Sun, Shaku, Ken, Cho, Ri, lo cual el Bu equivalía a 0.003 metros, el Sun equivalía a 10 Bu, el Shaku equivalía a 100 Bu, el Ken equivalía a 600 Bu, el Cho equivalía a 36.000 Bu y el Ri equivalente a 3.927 metros.
Y entonces podemos decir en conclusión que en su mayor parte ocupaban las partes del cuerpo, pues no se tenían en sí buenos instrumentos y precisos para medir. Entonces, por ejemplo, sería el codo real en Egipto, construyendo el templo de Amón entre 1524 y 1212 a.C. Pero en Europa había otro tipo de codo. En las guías de construcción en la isla de Salamis hay una piedra que estaba incorporada en una pared, pero viendo así bien la forma, no era su verdadera forma, sino que era más extensa. Entonces, gracias al codo, la regla, el pie y la mano, esta piedra se fue sacando medidas y se talló para poder que encajara en esa pared. Ahora vamos a ver lo que significa magnitud. Magnitud es la descripción de un tamaño, más que nada la grandeza, un tipo de tamaño que tiene un cuerpo en específico. El significado de medir es el acto de comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida. Y una unidad de medida es el patrón a seguir para realizar la medición y debe de seguir las condiciones. Ahora vamos a hablar sobre las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las más básicas, en este caso es la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, en las cuales en la longitud se encuentra el metro y su símbolo sería M minúscula, la masa que se mediría en kilogramo, el tiempo que se mediría en segundos, la temperatura que se mediría en Kelvin, la intensidad de corriente se mediría en amperio, la intensidad luminosa se mediría en candela y la cantidad de sustancia se mediría en mol. Ahora hay magnitudes derivadas, por ejemplo, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión y el trabajo. El volumen se mediría en metros cúbicos, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad que se mediría en metros sobre segundos, la aceleración que se mediría en metros sobre segundos cuadrados, la fuerza que se mediría en kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, dándonos un newton, la presión que se mediría en newton sobre metros cuadrados, que equivalería a un pascal, y el newton por metros, que nos daría un joule, un julio, y otras unidades equivalentes del volumen sería el litro, la densidad sería gramos sobre centímetros cúbicos, la velocidad sería kilómetros sobre hora, la aceleración sería newton sobre metros, la fuerza sería kp minúsculas, la presión sería mmHg o un atm y el trabajo sería por energía. Ahora vamos a ver la diferencia entre el sistema internacional, el sistema sexagesimal, el técnico y el inglés. Y vamos a basarnos en su magnitud, que sea longitud, masa, tiempo, área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, peso, trabajo o energía, presión y potencia. En el sistema internacional se empezaría por metro, que sería la longitud, el sistema sexagesimal sería el centímetro, el técnico manejaría el metro y el inglés manejaría el pie. La masa en el sistema internacional sería el kilogramo, en el sistema sexagesimal sería el gramo, el técnico sería la unidad técnica de masa y en el inglés sería el slug. En el tiempo sería en el sistema internacional, en el sistema sexagesimal, en el técnico y en el inglés se manejaría como segundos. En el área, el sistema internacional sería metros cuadrados, el sistema sexagesimal sería centímetros cuadrados, el técnico sería metros cuadrados y el inglés sería pies cuadrados. El volumen sería lo mismo, pero elevado al cubo. Y en la velocidad se manejaría su medida de longitud sobre su tiempo, que se manejaría, por ejemplo, el sistema internacional sería metros sobre segundos, en el sexagesimal sería centímetros sobre segundos, y así con los demás. La aceleración sería lo mismo, pero al cuadrado el tiempo. La fuerza o peso sería
el newton, el sistema hexadecimal sería el dina, el técnico el kilopondio y el inglés sería la libra. En el trabajo, el SEI sería joule, el sistema hexadecimal es el ergio, el técnico es diferente y el inglés sería libras por pies. Y la presión en el sistema, en el SEI sería el pascal, en el sistema sexagesimal sería el ergio, la varia, y en el inglés sería libra por pie. Y ahora en la potencia, el sistema internacional sería el watt, en el técnico sería sobre segundos y el inglés sería libras por pie sobre segundos. El metro patrón es una varilla de medición que fue utilizada como el estándar para la construcción de todas las otras medidas de longitud en el sistema métrico. Ahora, en el kilogramo patrón quiere decir que la masa es la única cantidad de base que no se puede atribuir a una naturaleza constante, sino a un cuerpo definido. En este caso, el kilogramo patrón, el cual se trata de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura, y se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. Cada país dispone de un estándar nacional extremadamente preciso que se deriva de un kilogramo patrón. Y el segundo patrón es la unidad de tiempo de referencia y es donde parte toda unidad de tiempo. El segundo patrón se define como la duración de 9.192.631.770 periodos que vienen directamente asociados a la radiación del átomo cesio 133.